Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Mi nombre es Santiago Ramírez. Yo soy Senior Manager Global en Clarios para Recursos Humanos, Transformación, Procesos y Change Management. Y hoy está con nosotros Albert Navarro, quien es experto en diseño de espacios para implementación de nuevas formas de trabajo, creación de una cultura que fomente la innovación y el emprendimiento desde dentro de las organizaciones. Albert tiene más de 10 años en BICG, se ha enfocado en remodelar el trabajo desde dentro y hacia afuera y crear culturas corporativas alineadas para el futuro de las organizaciones. Él actualmente se desempeña como Senior Director en la región de Latam para BICG, que de nuevo es una compañía especializada en innovación y estrategias de nuevas formas de trabajo. Te doy el micrófono, Albert, para que nos platiques un poco más de ti, de lo que se me pueda estar yendo de las manos. No, Santiago, yo creo que nunca me habían presentado tan alegremente y tan bien, ¿no? Muchas gracias. Es un placer también para mí y para BICG poder estar hoy pues, explicando y compartiendo un poquito del conocimiento. Como sabes, BICG forma parte del Instituto de Investigación Aplicada más importante de Europa, es el Instituto Fraunhofer, y tenemos esa parte científica y docente también para poder ayudar a las organizaciones como bien decías, a llegar y llevar las formas de trabajo al siguiente nivel. Muy bien, excelente. Oye, pues vamos dándole forma a la sesión de hoy. La verdad es que típicamente abrimos con un icebreaker que suele ser así una pregunta un poco aleatoria, un poco random, como para saber por dónde va tu cabeza. Y la que nos toca hoy es, si tú pudieras conocer a una figura histórica y o celebridad y tener una conversación así como esta estamos teniendo tú y yo hoy, ¿quién sería y por qué? Wow. Eso sí es icebreaker total. Mira, yo lo primero sería que pudiera ser una conversación con comida y con algo de tomar para hacerla más amena. ¿Por Y qué no? si se permite la licencia, se me ocurren dos personas. Hace unos días hablaba con un amigo justo de qué charla te gustaría tener con un par de personas y verlos discutir, hablar entre ellos y formar parte de la conversación. Y se me ocurre que puede ser la misma respuesta aquí, y era juntar a Leonardo da Vinci con Steve Jobs, ¿no? Yo soy arquitecto, Leonardo da Vinci me fascina, y luego Steve Jobs me parece una persona que ha evolucionado el mundo, y creo que son dos personas de situaciones completamente distintas que me encantaría compartir con ellos su conversación. Seguro que saldría algo muy divertido. Hey, no puedo estar más de acuerdo contigo, creo que hiciste la mezcla perfecta. Fíjate que es bien curioso. Yo escogería a Antoni Gaudí y me sentaría a platicar con él como de, ¿y tú por qué crees en Dios? Me parece que sería una conversación bien interesante con Gaudí, muy similar a lo que tú nos cuentas. Muy bien, hoy vamos a platicar de Change Management, si te parece bien, y creo que es tu fuerte bueno, pues así nos conocimos, ¿no? En este camino que llevamos recorriendo. Sabemos que Change Management, gestión del cambio, es como esta referencia de una nube, una serie de actividades que es parte del consciente colectivo y también parte del inconsciente colectivo, porque sabemos que se necesita, sabemos que es algo que todos queremos dominar, pero a la vez no necesariamente sabemos cómo comernos ese pastel y, y explícitamente entender cómo se desarrolla durante los procesos de transformación para concretarse la adopción del cambio. En ese contexto de proyectos de transformación y tecnología, que implica considerar una serie de impactos en los procesos, en las personas, en las herramientas. Entonces, arrancamos con lo primero que se me viene a la cabeza, que es el concepto del Transformation Management Office, que creo que es ahora algo muy fuerte. ¿Qué es Transformation Management Office en palabras simples? ¿Y cuál es la importancia de contar con estos procesos, tanto de Change Management como de Project Management? Sí,
yo creo que has definido muy bien esta idea de change management y este elemento de la importancia de la transformación en una organización en el mundo que vivimos actualmente. Entonces, si lo tuviera que definir en palabras muy simples, la Transformation Management Office es la dinamización de un cambio cultural, ¿no? Muchas veces lo que queremos es que pasen cosas y no somos capaces de llegar a lo más importante del cambio, que es el cambio de hábitos, ¿no? Dicen muchos libros que una actividad toma 21 días seguidos para convertirla en hábito, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo que hacemos es unir tanto las actividades que están ocurriendo con los comportamientos de las personas, cuando unimos ese change management y el project management en una misma actividad es lo que llamamos transformation management, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que queremos es conseguir muchísimas sinergias para que ocurran todas las cosas en las diferentes dimensiones que afectan a los empleados, ¿no? Un ejemplo muy sencillo es, oye, yo quiero hacer un cambio de mandar a todos mis empleados a trabajar en home office, ¿no? Pues desde entregarle una computadora nueva a una persona a poner normas para cómo tienen que trabajar en casa han de ocurrir muchas cosas. Algunas son acciones, algunas son hábitos. Si no van de la mano las acciones con los hábitos, no conseguiremos que la transformación ocurra. Entonces, por ello, nosotros creemos que la dinamización de un cambio cultural es la mejor manera de transformar y de convertir una oficina de transformación. Fíjate que tocas un punto bien importante y la palabra clave en muchas cosas. A veces, en mi perspectiva personal y en la experiencia que yo he tenido en este tipo de emprendimientos, de iniciativas, de programas tan ambiciosos, queremos ir a por el resultado o por la tecnología que aparentemente nos entrega el resultado. Y un poco nos topamos con esta pared de la cultura, los comportamientos, los valores. A veces distanciamos en algún sentido que realmente los valores y la cultura tienen un impacto por acá, ¿no? Y con tu explicación que te agradezco mucho, me gustaría que nos compartas también por ahí, nos expliques un poco más por ahí, cuál es el impacto de la cultura en las organizaciones para la evolución constante que estamos viviendo. ¿Cómo le pega a esta cultura, a este dinamismo que puede ser parte al interior de la compañía, bien atender al mercado y a las circunstancias N que estamos viviendo hoy en los últimos años? Fíjate, hoy en día, Santiago, en el mundo del trabajo, estamos evolucionando a una velocidad asombrosa, ¿no? Muchos de los jóvenes que hoy con 21 años puedan empezar su vida laboral cambiarán pues, un 200% sus hábitos en menos de 10 años. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir un vacío, hasta un hastío, ¿no? Oye, what's in it for me for the next years, ¿no? De alguna manera, de, oye, si voy a cambiar todo, pues mejor a lo mejor me espero y de aquí a unos años vuelvo a incorporarme al mundo laboral, ¿no? Entonces, genera un desapego sobre lo que es nuestro día a día, ¿no? Entonces, la cultura es esta, como se llama aquí en México, la cola loca de este elemento, ¿no? Porque sirve para cualquier material y te ayuda a que algo no se despegue, ¿no? Entonces, yo utilizo mucho este sinónimo de que la cultura es este pegamento, ¿no? Que ayuda a que todo lo que forma parte de ecosistemas y experiencias del trabajo tenga un impacto en la persona. Un ejemplo claro, a mí que me gusta mucho ponerlos, es, oye, en una empresa tenemos el home office y el office experience, ¿no? O sea, tú tienes dos experiencias, una en tu casa, otra en la oficina. ¿Qué es lo que te va a unir que esas dos experiencias funcionen? La cultura organizacional, ¿no? Otra de las cosas que muchas veces yo pregunto, y, y permite ver si te puedo lanzar a ti una pregunta, es ¿qué es más importante, Santiago? ¿La cultura de una empresa o la cultura de un país? Yo creo que depende de la perspectiva en la que lo estés viendo y qué objetivo estés buscando, ¿no? La realidad es que puedes empezar desde un lugar o del otro, pero sin lugar a dudas eh, vas a terminar con tu área de influencia. ¿Cuál es la cultura que yo percibo y que soy capaz de influir en mi día a día hacia la empresa o hacia el país, empezando por mi casa, ¿no?
Claro, y lo has tocado muy bien, ¿no? Es decir, al final es la cultura ni la de la empresa ni la de la empresa, la de la persona la que es la más influyente en todos los elementos. Y la persona pasa N número de horas dentro de la organización. Hoy en día los jóvenes buscan muchos más trabajos mirando el propósito de la organización, el propósito de su trabajo del día a día, que no tanto el salario económico que tienen, ¿no? Entonces, este propósito te lo acaba dando la cultura. Entonces, la importancia de la cultura dentro de las organizaciones a lo largo de los próximos años es el rey, ¿no? The culture is the king, en el sentido de que si no somos capaces de generar una cultura, de potenciar una cultura y de crear una cultura dentro de nuestras organizaciones, lo que empezaremos a tener es un desapego muy grande de todas las personas al día a día del trabajo y a la nueva manera de trabajar. Híjole, creo que ahí está la clave o la sinergia que empezamos a ver en todos los lugares, ¿no? Sobre todo con esta diversidad generacional y cultural que tenemos hoy, regresando a la culturalidad, eh, como cada vez es más importante realmente resonar con, desde este lado, resonar con los valores de tu compañía y que te hagan sentido. Si no me hacen sentido, sucede esta desconexión de la que estás platicando, ¿no? Si yo realmente no voy y lo disfruto y disfruto lo que hago, por muy romántico que suene, pues van a suceder todos los otros escenarios de los que venimos padeciendo los últimos años, ¿no? Independientemente de una pandemia, pues también la renuncia silenciosa, que no es otra cosa más que la más evidente prueba de ese desapego en donde hoy hago lo mínimo indispensable porque ese what's in it for me, que en términos de muy mexicanos, no traigo la camiseta puesta, mi corazón no está en lo que estoy haciendo, está en lo que voy a hacer saliendo de mi trabajo, que es para mí más importante y que habla de mi cultura como persona, ¿no? Yo no puedo estar más de acuerdo en esa perspectiva en la que hoy tendríamos que buscar esos espacios fértiles que abonan a construir hacia allá. Y sobre ese camino, yo entonces regreso al tema de la TMO y es qué papel juega en este constante cambio que estamos viviendo en estos años en donde ya hablábamos ahorita de la renuncia silenciosa, hace unos años de Estados Unidos, de un poco también en México, de la gran renuncia o del COVID, cómo se entrelaza la TMO y cómo nos ayuda a navegar. Mira, hay creo que la decía Robert Murdoch, una frase. Dice que después de estos últimos años, el más grande no gana al más pequeño, sino que el más rápido vence al más lento, ¿no? Entonces, esta Transformation Management Office, esta dinamización, nos enseña, ¿no?, que si somos capaces, ¿no?, como hablábamos antes, de acelerar los cambios, asegurando que las iteraciones que tenemos nos permitan ser más rápidas y sobre todo aprender de lo anterior, lo que conseguiremos es ser, en primer lugar, resilientes, ¿no?, que es la palabra mágica que ha aparecido en Está muchas de moda, cosas después claro. del COVID. Pero fíjate, hay un escritor que es Nassim Taleb, que durante el COVID acuñó un concepto muy interesante que es lo que va más allá de la resiliencia, que es la antifragilidad, ¿no? Antifragilidad es no solo ser resiliente, sino de aprender del error para adelantarse a ello, ¿no? Entonces, yo siempre pongo el ejemplo del el junco en el río, ¿no? Siempre acaba moviéndose, es el elemento más resiliente porque regresa, ¿no? El viento lo mueve y regresa. ¿Qué pasaría si el junco estuviera ya movido y con el aire se colocara en su posición habitual, ¿no? Esa es la antifragilidad. Y un poquito el papel de la Transformation Management Office es insuflar o conseguir que las organizaciones empiecen a tener en su día a día de dinamización y de cambios. O sea, no podemos pensar que una organización no va a tener cambios, no va a cambiar. Le vayamos colocando, ¿no?, un poquito de esta antifragilidad y un poquito de velocidad y un poquito de la nueva manera de trabajar, ¿no? Otra de las cosas que me gusta mucho contar es el entorno VUCA que vivíamos antes ya ha evolucionado, un entorno BANI donde todo es mucho más ansioso y mucho más, o sea, es mucho menos lineal de lo que teníamos antes. Entonces, otro gran ejemplo de esto es el chat GPT, ¿no? Es decir, oye, chat GPT nosotros lo utilizamos sin saber las consecuencias que nos va a generar en los próximos años. Eso, una Transformation Management Office te permite entender qué es lo que va a pasar más adelante para en elementos cortoplacistas o short term wins
conseguir que una estrategia de largo plazo sea viable, cosa que sin esto no tendríamos esa facilidad. Fíjate que me encanta cómo lo pones, el concepto de la antifragilidad y cómo actualizas o identificas a la Transformation Management Office. Yo creo que es vital. Yo creo y recuerdo a lo largo de estos últimos 3 años que sin lugar a dudas han sido rudos para todos, una cantidad importante de compañías, de empresas, de negocios que precisamente eso, fueron frágiles durante el periodo y a consecuencia de ello no lograron adaptarse con la velocidad necesaria al cambio que se nos impuso sin preguntar y sin decir agua va, ¿no? Me parece que es instalar, desarrollar, cultivar o retener estas capacidades al interior de las organizaciones es hoy la clave. Y te escuchaba platicarlo y te ponía mucha atención y también de fondo tenía toda esta nueva perspectiva e intención de ahora, si bien estamos muy interesados aún en las capacidades y en los skills duros, en estas competencias duras de desarrollar software o de hablar múltiples idiomas o de entender este y cual otro framework de trabajo, metodología, lo que tú quieras. Eh, ¿Cómo estamos también teniendo una notoriedad y una visibilidad de buscar las competencias suaves? Alguien que se pueda adaptar, a alguien que sea un apasionado por la tecnología, por la gente, por la disrupción que genera innovación. Y de repente lo escuchas cada vez más en compañías de, yo lo técnico se lo enseño aquí en la casa, tráeme a alguien que tenga ganas de aprender. ¿Cómo se está volviendo un valor intangible, pero a la vez muy necesario, un must have hoy en día, ¿no? Y creo que este ejemplo que hoy abordas de ChatGPT es la epítome de ello, ¿no? La meca, la referencia absoluta y aquellos que han empezado a adoptarlo y a decir, bueno, en lugar de prohibirlo y de pedirle a mi organización de manera resistente al cambio, no juegues con eso porque no conozco las implicaciones, porque vas a violar mi propiedad intelectual, porque mis secretos lo va a saber cualquiera que use ChatGPT. Ahora comenzamos a capitalizar el cómo lo incluyo de manera sí segura, de manera de cuidar el pie allá y todo lo demás. Y lo leíamos hace unos días, ¿no? Ya se va a ofertar este ambiente en donde lo puedes traer al interior de tu empresa y vas a poder entonces construir hacia adelante. Pero me encanta el ejemplo, te lo agradezco mucho, el cómo sí, la cultura y las capacidades y la velocidad de la adopción del cambio te habilitan para ser exitoso hacia el futuro y para prever que esto no es algo que se puede detener y que no es opcional aprender a usar, ¿no? Y desde esa perspectiva de habilitar, de entender, de ver hacia adelante, yo te preguntaría, tocamos dos conceptos que parecieran muy en boga y muy claves, pero que a lo mejor no siempre sabemos si uno va primero o el otro va primero o se van cediendo el paso de la mano, cómo se conjugan y se transitan el project management y el change management y cuáles son las sinergias clave entre ellos para estas disciplinas de formas de trabajo. Mira, permíteme contártelo con otro ejemplo que no sea cultura, ¿no? Hemos hablado ya bastante sobre cultura. Decíamos al principio Leonardo da Vinci y tú decías Gaudí, yo además que vengo de Barcelona y soy arquitecto, estaría también en mi top Fue, 3, fue en plan ¿no? con maña. Fíjate, yo cuento también en muchas empresas que diseñan un corporativo. ¿No? Para verlo, ¿no? El project management es la constructora al final, ¿no? Asegurar que estén todas las mesas, todas las sillas, el aire acondicionado, la electricidad, ¿no? Tú para eso tienes un PM, ¿no? Que te va a asegurar que todo funcione. ¿Qué ocurre si llega una nueva sede y no enseñamos a los colaboradores a utilizar las nuevas herramientas? Que se va a utilizar mal, ¿no? Es decir, aquí hay la regla de la jungla, ¿no? O la regla del más fuerte, que puede ser, o la regla donde
podamos hacer mediante un change management una manera en que las personas ocupen bien, ¿no? Si yo venía de tener un bocho y me das un Ferrari y no me das una clase de manejo, lo más seguro es que a la primera curva acabe dando un volantazo y el Ferrari no llegue más allá de la primera curva, ¿no? Entonces, la integración de Project Management y Change Management entra en que quien va a utilizar ese elemento que tú estás de alguna manera generando el proyecto es típicamente la persona, ¿no? Es decir, en las organizaciones quien trabaja somos nosotros, los colaboradores. Entonces, si nosotros no hacemos proyectos donde tengamos en cuenta a las personas, automáticamente el proyecto tiene un potencial de caer en desuso y caer en un déficit económico y caer en un resultado estrepitosamente malo muy alto, ¿no? Porque claro, oye, yo estoy haciendo una cosa, pero lo más importante es que lleguen los muebles. ¿Por qué? Porque pues yo he cumplido el check y estoy entregando el edificio. Pero la entrega de un edificio no es más que el inicio de una carrera. ¿Y cuál es la carrera? Que los colaboradores trabajen bien. Entonces, preguntabas también, ahora que cómo se integran, sí, en todas las disciplinas de formas de trabajar, que son dónde trabajo, te he contado del espacio, cuándo trabajo, cómo trabajo o con quién trabajo, eso es lo que acaba creando el ecosistema de un colaborador. Un ecosistema donde él está tranquilo y puede trabajar y puede buscar ese propósito que hablamos antes, ¿no? Entonces, si esas 4 preguntas las contestamos solo con acciones y no las contestamos con comportamientos, la persona está perdida. Y entonces no somos capaces de conectarlas, ¿no? Conectar la persona con el resultado final, que es un elemento muy importante, porque si no tenemos resultados, no tenemos beneficios, ¿no? Entonces, finalmente, el cómo trabajamos, cómo contestamos esas 4 preguntas que te hablaba, es lo que nos va a ayudar a tener un resultado satisfactorio dentro de nuestra organización. Uf, qué fuerte, ¿no? Qué duro. Yo lo escuchaba en algún lado, te debo la referencia, muy mal de mi parte, pero de alguien escuchaba hace muy poco que no hay nada más caro y más en detrimento de una organización y su salud económica que invertir en tecnología que nadie sabe usar. Me parece absolutamente contundente y muy cierto, ¿no? En esta prisa que tenemos por estar al día, por mantenernos competitivos, por tener el producto más disruptivo, por entregar el mejor servicio, porque mis clientes sean leales más allá de cualquier otra cosa, ¿no? Hablabas de Steve Jobs y no puedo sino referirme a como normalmente les decimos un fanboy, que es quien se identifica con el gusto por la marca de Apple. Ese nivel de lealtad es aspiracional para cualquier marca, para cualquier compañía. Y en esta prisa a veces queremos resolver esos problemas a punta de tecnología y de presupuesto y de repente nos topamos con la pared de nadie lo usó y entonces existe todo ese otro ejemplo y resto de marcas que se quedaron en el camino de ser disruptivos y de tener un producto maravilloso porque no se trata solamente de la tecnología o de lo que cueste, ¿no? Y tenemos un Nokia. Pero hablando de ejemplos que se quedaron en el camino y de project management y de change management, y como nos decías que la oficina de transformación o Transformation Management Office, que es este concepto que traemos hoy en esta sesión, cuéntanos un caso de éxito en donde realmente, evidentemente que lo puedas platicar, por supuesto, en donde digas, hizo toda la diferencia haber logrado aterrizar. Mira, voy a utilizar un proyecto de BICG que iniciamos en 2019 con una compañía aseguradora a nivel nacional en México y con presencia internacional, que la directora de recursos humanos, el CEO y el director financiero tenían una visión, ¿no? Y era cambiar la compañía. Estoy hablando 2019, ¿no? Entonces ellos dijeron, oye, para poder cambiar esta compañía tenemos que llevar o tirar la piedra lo más lejos posible, ¿no? Y poder, pues, que nos frenen, me acuerdo perfecto, el director general decía, ya nos frenarán factores exógenos. 2019. Bueno, marzo 2020, COVID, ¿no? Entonces, nosotros, el proyecto inició en diciembre de 2019 y
los primeros 3 meses, lo primero que se hizo en ese proyecto es crear una oficina de transformación. Una oficina que pudiera sobrellevar cualquier cambio que quisiéramos hacer de la estrategia que ellos habían marcado en 2018. Asombroso, ¿no? Parecía hecho a medida y lo más interesante fueron los resultados, ¿no? Me acuerdo ahora muy concretamente de dos. Era la organización aceptó los cambios 25% más rápido de los anteriores 3 años, con COVID, ¿no? En un momento donde estaban cada uno en su casa, cada uno de una manera distinta. Y luego, la que para mí era más importante, el entendimiento de las personas, de las nuevas maneras de trabajar, superó el 75% de aceptación versus los procesos anteriores. Es decir, la comunicación y el entendimiento que tuvieron los colaboradores del what's in it for me que hablábamos antes, por qué se hacen las cosas en una situación tan variable y tan incontrolable como era el COVID, lo conseguimos mantener al 75%. Fíjate, te hubiera podido decir que, o te diría que sin COVID estoy seguro que ese dato sería mucho más alto, ¿no? Pero en ese factor absolutamente exógeno como fue el COVID, donde la incertidumbre era altísima, fue una compañía donde creo que los cambios funcionaron muy bien y donde realmente las personas, tanto decir que su sentimiento de pertenencia creció, su rotación bajó, tuvieron muchos indicadores de éxito que los pudieron llevar a un siguiente nivel con cosas que ya querían hacer antes de la pandemia y que la pandemia simplemente los reforzó, pero les permitió esta Transformation Manager Office surfear, por decirlo de una manera, la ola del COVID y sacarle el mayor provecho. Wow, qué choqueante y casi predictivo, ¿no? Yo creo que al final del día la respuesta más clara sobre por qué la gente cambia o no cambia es porque quiere o no quiere. Si no existe Totalmente. la voluntad de cambiar, difícilmente vas a lograr cualquier cosa a pesar de todos los factores al interior o al exterior. Hay una frase que te puedo decir el autor porque soy yo, que dice que, la digo mucho, que es las organizaciones no cambian, las personas sí, ¿no? Entonces, si queremos que una organización realmente se transforme, tenemos que conseguir cambiar a las personas. Es la única manera, decías tú antes, me ha encantado, ¿eh? No la conocía, pero invertir en tecnología que no la sepan usar tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, al final, cambiar la tecnología, pero no ayudar a las personas a cambiar, no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que cambien las personas, ¿no? Y eso nos hace a veces mover el árbol y saber que una persona no es el employer persona de una organización, no pasa nada, ¿no? Es decir, tú puedes conocer a una persona, salir con ella y no necesariamente la primera persona que conoces es con la que te casas, tienes hijos y vives el resto de tu vida, ¿no? Entonces, muchas veces en el trabajo pensamos que un trabajo tiene que ser para toda la vida y las nuevas generaciones nos están enseñando que cambiar de trabajo, y creo que te lo había comentado alguna vez, ya hoy no es solo el crecimiento vertical el más importante, sino los crecimientos en diagonal. Cómo una persona de TI se puede convertir en el director de recursos humanos de una organización es algo que nos están enseñando las nuevas generaciones. Cómo una persona de ventas puede acabar siendo el director de tecnología es algo que a mí me encanta hablar de las organizaciones líquidas también y de cómo podemos empezar a ver que el crecimiento ya no es únicamente vertical, sino que empiezan a aparecer crecimientos diagonales y crecimientos casi casi con tirabuzones que nos permiten que las personas crezcan como individuos y no como roles o como posiciones dentro de las organizaciones. Claro. Oye, ni mandado a hacer de pasar de IT a recursos humanos, ¿eh? Estaba pensando que en una de esas tendríamos que escribirnos todas estas frases que nos compartimos, Albert. Ya tenemos algún rato y algunas joyas por ahí. Oye, y en este sentido, al final del día, todo tiene que ver al interior de una empresa, al interior de recursos humanos, al interior de los objetivos estratégicos con el retorno de inversión, ¿no? Todo al final debe y puede ser traducido en un beneficio para los esfuerzos de la organización y por supuesto de las personas. Yo siempre he tenido, y esta frase también te puedo decir que es mía, siempre he tenido la frase que la fe de las personas siempre tiene que ser recompensada. Si yo tengo fe en mi compañía, en mi empleador, en mi equipo de trabajo, en mis reportes directos, en mi vendor, tendría que tener una recompensa alrededor de tener esa fe y
impulso motivador de ejecutar y de trabajar con ellos, ¿no? Quien quiera que fuera. Y en ese sentido, en un nivel organizacional, yo te pregunto, ¿cuáles son las recomendaciones que tú tienes alrededor de cómo poder mejorar la capacidad de la gestión del cambio, y organización u optimización de proyectos, buscando ese retorno de inversión? Mira, yo para concentrarlo en dos cosas muy puntuales. Lo primero es pensar, puede ser contradictorio, pensar a corto plazo, ¿no? Es decir, dejar de pensar en planos o en planes de 10 años, ¿no? Porque no serán sostenibles. Partir esas cosas en lo que se puede llegar a llamar short term wins, de elementos de ver la realidad a corto plazo que nos permitan empezar a que las cosas pasen, ¿no? Esa sería la primera. Y la segunda, construir capacidades para las personas, ¿no? Es decir, si nosotros cualquier transformación que queremos hacer no invertimos en las capacidades de las personas, perderemos todos los elementos. Hoy en día, lo has dicho antes, ¿no? Los hard skills vienen dados de serie. Hoy en día las nuevas generaciones aprenden solos. Hay una cosa que veía yo el otro día de IKEA, no sé si lo has podido ver, que cada vez están reduciendo los pasos de los muebles porque la gente ya los sabe armar solos, ¿no? Entonces, Claro. estamos en un mundo donde estamos dejando de tener que enseñar las acciones para tener que enseñar las capabilities, ¿no? Es decir, oye, yo no necesito que me enseñes los pasos, pero sí enséñame cómo agarrar un martillo. Mira qué sencillo es, porque yo tengo que, para armar el mueble de IKEA, yo ya sé los pasos, pero no sé agarrar el martillo. Entonces, esa parte de invertir en enseñar a las personas a hacer las cosas es una de las recomendaciones más importantes que yo le doy a las compañías para las que trabajamos para poder mejorar la gestión del cambio y, sobre todo, la optimización de proyectos. Fíjate que parecería contraindicativo, contralógico, parecería como no muy de sentido común hablar tanto de tecnología y de optimización y que sea tan clave regresar a los básicos con las personas. Qué shock ha sido para mí a lo largo de este camino que hemos recorrido juntos, darnos cuenta que efectivamente si no volteas primero con la gente y las capacidades de la gente para consumir tecnología, para adaptarse al cambio, para consumir, generar y crear la información, no vas a llegar. Y en ese sentido, creo yo que si me permites una pregunta muy de la mano con consumir la información, yo también pondría sobre la mesa muy bien, ya hablamos de tu consejo de enfocarse en el corto plazo, que no necesariamente perder de vista la estrategia. Si quiero llegar hacia allá, tengo que empezar a caminar. No puedo vivir eternamente planeando porque entonces las circunstancias cambian y mis planes se van a caer. Tengo que comenzar a caminar en una dirección con quick wins y desarrollar las capacidades. Ahora, ¿y cómo mido? ¿Cómo podemos medir la adopción del cambio y el retorno de inversión conforme lo vamos transitando? No allá y entonces, sino en estos pasos que voy dando. Ya, hay un gráfico que veía por ahí, creo que era en mayo o abril, de un informe de McKinsey que me quedó grabado. Y es que típicamente la implantación de un proyecto tiene desde la definición de objetivos, planeación, implantación y medición, ¿no? En qué porcentaje, ¿no? Caían los recursos y se caía el proyecto en mayor medida, ¿no? Típicamente, el 40% de las ocasiones es durante la implementación, ¿de acuerdo? Entonces, para poder conseguir un retorno de inversión, lo primero que tienes que poder asegurar es que el proyecto se termine, ¿no? Que no se quede en la implementación. Entonces, una estrategia de change management lo que te va a asegurar en primer lugar es que las personas puedan adaptar al cambio. Y decíamos antes, las personas son las que van a utilizar estas transformaciones. Por lo tanto, ya vamos a conseguir terminarlo, ¿no? Que es un elemento, yo creo que ya importante para medir ese retorno de inversión. Y luego hay para mí tres mediciones que hacemos mucho en BICG,
La primera es la velocidad de implementación, ¿de acuerdo? Es decir, a través de una metodología de gestión del cambio, una estrategia de gestión del cambio, vas a conseguir que la implementación sea mucho más rápida. La segunda, la transformación de la palabra, que yo le llamo pasar de implementación a implantación. Es decir, que no tengas que retrabajar ninguna de las cosas, ¿no? Cuando tú implantas algo es porque lo estás haciendo a largo plazo, ¿no? Y que consigues hacer pequeños pasitos que te hagan retrabajar. Y la tercera es la direccionalidad, ¿de acuerdo? Que es que no demos pasos atrás. ¿Cuántas veces ocurre de, ay, fíjate que como no había pensado esto, tengo que regresar a la casilla de salida, ¿no? Como serpientes y escaleras, ¿no? Entonces, mediante un proceso de change management, lo que aseguras es conseguir que no hayan serpientes y que todo sean escaleras, ¿no? Entonces, digamos que para mí esos 4 indicadores son los más importantes para poder medir estos retornos de inversión, ¿no? El asegurar la terminación del proyecto, mejorar la velocidad de implantación, eliminar los retrabajos y no caer en las serpientes de los juegos de serpientes y escaleras. Muy bien, muy clarito y muy contundente. Tus analogías, como siempre, son una chulada. Albert, por último, la realidad es que, los que participamos de este grupo que somos ERIAC, los asociados de ERIAC, somos personas muy ávidas de leer, de buscar, de querer saber más. ¿Qué recomendaciones nos tienes? ¿Qué materiales de consulta, libros, revistas, publicaciones? ¿A quién sigo? Si hoy me acaba de caer el 20, si se me prendió el foco, que Change Management, que TMO, que Project Management, que resiliencia es lo que hay que saber. Pues hombre, lo primero tendría que decir que tenemos que seguir a BICG en LinkedIn, eso es lo primero, ¿no? Lo más importante. Y después de este corte comercial, eh, fijaros, el libro se publicó en 2021, creo que es. Es de un tocayo, también un catalán, Albert Cañigueral, un periodista de La Vanguardia, que escribe un libro que es maravilloso, que es Una nueva forma de trabajar, una nueva forma de vivir, ¿no? O una nueva manera de vivir, para ser exactos, creo que es. Es un libro maravilloso que te explica cómo han cambiado muchísimo las formas de trabajar a lo largo de los años. Te empieza a hablar de lo que era la forma de trabajar en la época industrial, ¿no? Y cómo han ido evolucionando las formas de trabajar, pero nunca había cambiado la manera de vivir. Entonces, que estamos en un momento donde nuestra forma de trabajar está afectando a nuestra vida y nosotros como empleadores tenemos que enseñar a las generaciones que hay cómo van a tener que trabajar y vivir en este nuevo mundo, ¿no? Entonces, es un libro relativamente corto, creo recordar que son no más de 200 páginas, pero que habla de muchas analogías, de muchos ejemplos, donde cómo han cambiado las maneras de trabajar y cómo a día de hoy esta nueva forma de trabajar nos afecta más a nuestra vida de lo de antes. Lo que te hace ver que el propósito de por qué te levantas de la cama todos los días tiene muchísimo más valor que antes, ¿no? Porque antes era una cosa donde el levantarme de la cama podía tener más o menos valor en función de la economía, pero ahora ya al poner un propósito y al tener mi vida vinculada a ello, pues el libro viene diciendo que tiene un valor interesante, ¿no? Entonces, y fuera de esto, cuando te dije antes este estudio de McKinsey, estaba revisando, porque lo tengo aquí en mis favoritos, el informe se llama Ready, Set, Go and Keep Going, Why Speed is a Key to a Successful Transformation. Es un artículo muy interesante, un informe de un socio de McKinsey muy interesante, sobre todo algunos de los datos que os he dado, que creo que vale mucho la pena leer en detalle. Muy bien, Albert, muchísimas gracias. De gran valor, de gran importancia toda la información que nos compartes y tus recomendaciones. Yo personalmente y todo el equipo de Grupo ERIAC te agradecemos el tiempo que nos dedicaste hoy y plática y compartir con nosotros tus vivencias y tus maravillosas analogías. De verdad, encantado de platicar contigo. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Esperamos haber podido colaborar, como decíamos al principio, de compartir conocimiento, a entender un poco más y sobre todo a disfrutar, ¿no? Con este elemento donde para nosotros las personas son el centro de cualquier transformación, las personas son lo más importante y eso es lo que queremos, ¿no? Conseguir que las personas, o sea, hacer mejor
el mundo del trabajo es uno de nuestros objetivos desde BICG y así queremos seguir haciendo. Totalmente resuena con nosotros y nuestra pasión por el talento. Muchas gracias también a toda nuestra audiencia por escucharnos, por estar con nosotros el día de hoy. Les esperamos en nuestro siguiente episodio de Pasión por el Talento. Hasta la próxima.